Bien sabemos la importancia que tiene los inventarios de semovientes en una empresa. En esta ocasión vamos a ver los inventarios de cerdas por galpón. Así que sean bienvenidos a PixXData y comencemos. El objetivo de los inventarios de auditoría en esta ocasión va a ser conocer la cantidad de cerdas por galpón, como ya lo mencioné. Para ello debemos registrar a diario todos los movimientos de semoviente. Estos registros van a depender de la toma física de datos en campo, y a su vez estos datos los vamos a registrar tanto en Excel como en el software de gestión de la granja. En Excel vamos a trabajar de acuerdo a un formato. Vamos a crear una hoja de cálculo en la que vamos a ir ingresando todos los registros que nos provee campo. Vamos a crear una base de datos en la cual vamos a tener formularios, vamos a trabajar con tablas dinámicas y macros. Ya sabiendo esta información, ya teniendo estos datos, esto nos va a permitir verificar, comparar y analizar todo este conjunto de datos e información. Lo podemos comparar la información de campo contra lo que está en sistema, y eso nos permite tener un mayor control de los activos vivos, y a su vez es uno de los objetivos más importantes de los inventarios y auditoría. Así que para comenzar antes de entrar en el tema de explicar en Excel cómo vamos a hacer, vamos a conocer primero cuáles son los tipos de traslados, ¿verdad? Cuáles son los tipos de traslados que se dan entre los galpones para poder hacer los registros diarios de movimiento. Acá tenemos en la columna de la izquierda, en la columna desde donde desde donde sale el animal, el origen. Acá tenemos el galpón de recría o batería. Ella puede ir hacia la gestación, ¿verdad? De la gestación también existe el traslado de gestación a gestación. También existe el traslado de la gestación a la maternidad. De la maternidad podemos trasladar hembra hacia la gestación. También de la maternidad o la gestación, las hembras pueden morir o pueden ir al corral como futuras mataderos. Y de las gestaciones o corral pueden morir o venderse. Tenemos que conocer estos estatus para tener claro ¿verdad? Cuáles son los movimientos que vamos a recibir y cuáles son los movimientos que se hacen en campo. ¿Cuál va a ser ese formato? ¿Cuál va a ser el formato que vamos a manejar? Por ejemplo, esta es la gestación 1, ¿verdad? Estos son los galpones de la gestación 1, las jaulas de la gestación 1. Ese formato que vamos a utilizar es este, ¿verdad? Donde vamos a colocar la fecha. Esta es una fecha PIC, la identificación de la cerda, esta columna desde, acá vamos a colocar el edificio, si es la gestación 1, si es la gestación 2, la fila, la jaula. Acá vamos a colocar hacia dónde va, acá va la firma del responsable de salida, o desde donde está saliendo la hembra, la firma del que está recibiendo esa cerda, el estatus y alguna observación. Entonces, cuando la hembra llega, está saliendo de esa columna izquierda, están esas hembras acá, en la columna izquierda.
Y el operador está por sacar esas hembras, ¿verdad? Esas hembras están acá. Él va a llenar este formato y va a empezar a llenar toda esta información, desde donde sale, su firma y las razones o cualquier tipo de observación. Cuando lleguen esas hembras, ¿verdad? Cuando lleguen esas hembras a su destino, que es la maternidad 1 en este caso. Esta se quedó. Es una hembra vieja. No, pues chiquita. Ya llegó a su destino. Cuando todas las hembras que salen de la gestación 1 llegan a su destino, a cada una de las jaulas de la maternidad 1, el operador de esa maternidad va a llenar estos datos, ¿verdad? En dónde se están recibiendo, en qué edificio o en qué sala, en el edificio, la sala y la jaula, la firma, ¿verdad? La firma de quien está recibiendo y cualquier tipo de observación que tenga. Entonces, esos son este formato, luego de que está lleno, va a ir hacia el departamento de sistemas, la cual la persona encargada de registrar los datos, ¿verdad? Tiene que firmar esto como recibido. Ahora sí, vamos a explicar cómo vamos a construir este archivo para llevar todos los movimientos que hacen los animales dentro de un sitio 1. Vamos para allá. Bien, ahora vamos a crear la hoja. Hemos creado aquí la hoja de campo, la hoja para llevar los registros de campo de los movimientos. Acá le coloqué el nombre de movimiento. ¿Qué datos vamos a utilizar? Pues lo que nos den de campo con este formato. ¿Cuáles son las variables que vamos a usar? ¿Cómo vamos a construir esa tabla? Vamos a construir una base de datos con cada uno de estos registros. ¿Qué campo vamos a utilizar? La fecha, la identificación de la cerda, el edificio que se va a llamar desde, el campo fila, jaula, hacia, fila y jaula. ¿Vale? Vamos a copiar esto. Pegamos como valor. Tenemos fecha también, campo fecha. Identificación de la cerda, vamos a colocar aquí desde, hacia. Bien, los datos que voy a utilizar ahí, voy a copiar esto que ya los tengo preparados. Los pego como valor y vamos a centrar esto. Para utilizar mejor este formato, vamos a crear un formulario para ingresar la información, para ingresar los datos. Para ello nos vamos a personalizar barra de herramientas de acceso directo, de acceso rápido. Damos clic en más comandos, damos clic acá en comandos que no están en la cinta de opciones, buscamos por la F, formulario, y lo agregamos, vamos a aceptar. Pero primero vamos a transformar esta base de datos en una tabla. Para ello vamos a la combinación de teclas Control T. Le damos a aceptar. La tabla tiene encabezado, ok, está tildado. Le damos a aceptar. Ya con el formulario acá y esto convertido en una tabla, que es una manera más versátil para manejar los datos, podemos ir ingresando la información. Que le damos a nuevo, vamos a hacer un ejemplo, nuevo 571, esta es fecha pic, y vamos a utilizar el tabulador, identificación de la cerda Q234 desde sala 1, vamos a escribir aquí, sí, sala 1, fila de la sala de maternidad.
no tiene fila, jaula 2 hacia la estación 1. Está saliendo desde la sala 1 y está ingresando a la estación 1. ¿A dónde está ingresando? A la fila B. Vamos a colocar por acá jaula 2 y la agregamos presionando enter. En la fila 23 se va a agregar. Bien, ahí la tenemos. Luego que ya tenemos esta pequeña base de datos, vamos a crear tantas hojas como galpones hay en la granja. Para este efecto voy a crear el de la estación 1. ¿Qué vamos a colocar acá? Aquí lo importante es, y el objetivo es saber el inventario, porque para eso estamos construyendo esto, el inventario por cada galpón, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿cómo se llama el galpón? Estación 1. Tenemos un inventario inicial, vamos a colocarle 300 animales y un inventario final. Bien. Ahora, ¿cómo podemos buscar la información? ¿Qué es lo que sale y qué es lo que entra en este galpón? Vamos a crear una tabla dinámica. Insertamos una tabla dinámica. ¿Cuál es la tabla? Llevamos el origen de datos, esta. Nuestros registros diarios, ¿verdad? Bien. Acá vamos a colocar las entradas. ¿Cómo vamos a organizar esta tabla dinámica? Vamos a colocar en las filas la fecha y también vamos a colocar en la fila desde dónde viene, ¿verdad? Desde dónde viene esa cerda que está ingresando a la estación 1. En las columnas, en los filtros, mejor dicho, vamos a colocar hacia acá. Arrastramos a filtro porque entonces en la fila para saber desde dónde está ingresando, desde dónde están saliendo hacia este galpón. Y en los valores vamos a contar la cantidad de cerdas que han ingresado a ese galpón con ID de cerda. Lo arrastramos acá hacia los valores. Bien, vamos a cambiar estos títulos. Vamos a colocarle fecha y galpón o área, como quieran llamarlo. Y aquí tenemos la cantidad de total. Bien, estas son las entradas. Ahora vamos a insertar otra tabla dinámica para las salidas. Nos vamos a la tabla de movimientos, a la hoja de movimientos, seleccionamos este rango de celdas desde la A hasta la H, toda la base de datos, y aquí es al contrario. Acá en filtro vamos a colocar desde, que sería desde la estación 1 hacia dónde, okay, en la fila con su fecha. Vamos a organizarlo por fecha. Vamos a saber la cantidad de cerdas. Cogemos ID cerda y lo colocamos acá en valores y acá lo tenemos. Vamos a cortar y pegar esto acá. Vamos a ver, ok. Vamos a abrir aquí, vamos a insertar una fila. Yo inserto la fila con control y presiono la tecla más. Insertar toda la fila. Y vamos a colocar acá entradas. Y acá salidas. Ahora bien,
Aquí el meollo del asunto es saber, para construir la fórmula del inventario final, porque el inventario final no es más que la suma del inventario inicial más lo que ingresa menos lo que sale. Vamos a escoger los totales de cada una de las tablas dinámicas. ¿Ok? Y aquí me está dando 300. Tiene las mismas cantidades. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos entonces saber? Acá no nos está diciendo la información que queremos. Porque aquí tenemos que escoger la gestación. Hacia gestación 1. Ahora sí. 300 más 4, pero está restando estos 22. Y acá tenemos que escoger gestación 1. Ahora sí, 288. Pero por ejemplo, si yo escojo aquí por error muertas o escojo todas, mira, la fórmula no me está dando, el inventario final no me está dando, no es el correcto. Entonces tenemos que crear un punto de control. ¿Cómo podemos crear ese punto de control? Vamos a crear aquí la fórmula contar punto sí. La fórmula contar punto sí, vamos a contar en este rango, nos vamos a la hoja. El rango que vamos a utilizar es de la hoja movimientos, ¿verdad? ¿Qué vamos a contar acá? Vamos a contar todos los que está ingresando, o sea, la columna hacia. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué criterio voy a utilizar para que cuente? El número del galpón. ¿Ok? Mira, hay 4. Igualmente vamos a hacerlo acá en las salidas. Contar punto sí. Escogemos el rango. Ya dijimos que es la hoja de movimientos. En este caso estoy escogiendo todas las, pero es lo que está saliendo desde. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué me va a contar en esa columna? Todo lo que diga gestación 1. Ya aceptamos. Hay 16 registros, hay 16 hembras que salieron de este galpón, pero no se está reflejando todavía en este inventario final. De acuerdo a este criterio, entonces tenemos que a este criterio contar si con esta función tenemos que ampliar esta fórmula. Tenemos que decirle, ¿verdad? Para que tome en cuenta la información, para que la tome en cuenta. Vamos a crear un sí. Vamos a agregar sí. ¿Por qué? Porque vamos a condicionarle, pues, para que nos diga realmente la información que está en la hoja de movimiento. Si este señor, si la entrada es mayor a 0, entonces que me tome en cuenta el total, ¿verdad? Cerramos acá. Y aquí en menos también, sí, para restarlo. Aquí estamos sumando la B2. Entonces, si este es mayor a 0, me va a tomar en cuenta este total. Si la salida en el rango E5 es mayor a 0, entonces que tome en cuenta la salida, el total de salida de esta tabla dinámica.
y aceptamos. A ver, exacto. Me está dando todavía 306 y esa no es la realidad. La realidad es 300 menos 4 menos 16. 300 más 4 menos 16. Acá el inventario final debe decir 288. Entonces, ¿qué nos obliga a esto? A escoger la gestación. La gestación de forma correcta. Ahora sí. Pero en caso de que, por ejemplo, yo tengo aquí todas y me preguntan ¿cuál es el inventario final de la gestación 1? No, 306 animales. Resulta que ese no es el número correcto. ¿Cómo podemos validar o darnos cuenta que tome en cuenta si aquí no estamos escogiendo la gestación correcta? Vamos a crear otra condición. Si aquí dijimos que si este es mayor a 0, me toma en cuenta esto, pero vamos a agregarle otra condición con y una prueba lógica, ¿verdad? Acá, a ver. Si ya dijimos, ahora vamos a tener dos condiciones. Ahora tiene que tomar en cuenta si este es mayor a 0 y si B1 es diferente de B6. El galpón de la es igual a B6. Que me tome en cuenta el total. Vamos a cerrar aquí y acá vamos a hacer lo mismo y tiene que estar este señor, la salida igual al galpón. Los dos galpones tienen que ser iguales. Ahorita este numerito va a cambiar, tiene que decir 300. 284 es la cuestión. Ah, claro, porque aquí tengo gestación 1. Ajá, ahí dice 300. Entonces, si alguna de estas condiciones no se cumplen, que no tome en cuenta los totales de las tablas dinámicas. Pero vuelvo otra vez a la pregunta: ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta de que no estoy eligiendo correctamente las estaciones en la tabla dinámica? Vamos a insertar dos columnas, otra columna, para que aparezca aquí el mensaje. Vamos a decirle sí. Vamos primero con las entradas. Si B7 es mayor a 0, estas son dos condiciones también. Si B7 es mayor a 0 y B1 es diferente de la B8, que va a aparecer elegir correctamente. El galpón. Vamos a cerrar acá y el galpón, ¿qué galpón? Esta. Ok, si no, lo dejo vacío.
Se me olvidó acá cerrar las condiciones. Entonces vamos a evaluar la condición. Si la B7 es mayor a 0, o sea que haya entradas. Si hay entradas, si este número, si hay cantidad de hembras en el registro de movimiento, ¿verdad? Si es mayor a 0 y las estaciones no son iguales, los galpones, entre la tabla dinámica y acá la celda que estamos evaluando, si esas dos condiciones se presentan, bueno, nos va a presentar, nos va a decir esto: elegir correctamente el galpón. ¿Qué galpón? B1. Aquí está en 0, pero si escogemos esta venta, ahora sí, elegir correctamente, ese mensaje puede ser más corto. Vamos a abrir aquí y le podemos colocar acá un colorcito. Vamos a formato condicional, administrar nueva regla. Vamos a decirle que si todo esto, vamos a colocar todo esto en rojo. Vamos a decirle la C8 es diferente de vacío le colocamos un formato, color de advertencia. Vamos a copiar esto hacia estas otras celdas. Vamos a copiar el formato. Bien, esta misma fórmula la vamos a aplicar acá. Entonces, elegir correctamente el galpón. Estación 1, ¿verdad? Estación 1, eso. Esta misma fórmula la vamos a aplicar acá. En este caso sería K7. K7 mayor a 0. Y K8 diferente a la celda B1. Y vamos a agregarle también el formato condicional. Si la celda L8 es diferente de vacío, lo pintamos. Ok, vamos a evaluarlo. Vamos a copiar esto hasta acá. Bien. Entonces recordemos que estamos evaluando que el K7 sea mayor a 0 para que se dé la condición y que los galpones sean distintos. Si esto acá es 0, vamos a evaluar eso. Por ejemplo, aquí la estación 1 tiene 2 entradas. Vamos a la hoja de movimiento. Vamos a eliminar esas 2 entradas. Actualizamos. Ok, aquí no aparece nada. Podemos colocar todas. No lo está tomando en cuenta. Esta fórmula no está tomando en cuenta primero. Esta fórmula no está tomando en cuenta el total de las entradas porque no existe
no está contando nada y tampoco está apareciendo el mensaje porque no está contando nada, por supuesto. Vamos a hacer que aparezcan de nuevo esas entradas. Vale, ahora sí. Bien. Ahora bien, vamos a hacer que este señor no se vea, ni este. Los valores estos no se vean, si quieren. Vamos a modificar acá. Aquí es fecha galpón. Aquí es cantidad. Total. Bien. Como digo, vamos a hacer que estos no se vean si quieren. Los escogemos con control. Presiono acá, control. Clic en la celda, botón derecho, formato de celda. Y acá en personalizada, yo los oculto con 3 puntos y coma. Listo. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a crear un botón de manera tal que cada vez que yo ingreso los datos en la hoja de movimiento, al darle clic se actualicen las tablas dinámicas de cada una de las hojas. Para ello tenemos que tener activo acá la opción de desarrollador o programador. Vamos a darle clic sobre la cinta, una parte vacía de la cinta, clic derecho y escogemos personalizar la cinta de opciones. Entonces vamos a tildar acá en pestañas principales a la derecha, vamos a tildar desarrollador y aceptar. Aquí está, desarrollador, insertar. Vamos a insertar un botón de los controles de formulario. Vamos a grabar una macro para actualizar las hojas de los galpones. Vamos a llamar esta macro actualizar tabla dinámica. Le damos acá el botón grabar, le damos a aceptar. En ese momento ahora está grabando la macro. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en la hoja G1 de la gestación 1, botón derecho sobre dentro de la tabla dinámica de las entradas, ¿verdad? Se actualizan automáticamente las tablas dinámicas, pero igual vamos a hacer botón derecho sobre la tabla dinámica de las salidas. Regresamos a la hoja de movimientos y nos colocamos en la celda A1 y detenemos la grabadora. Detener grabación. Bien. Acá podemos cambiar el nombre de este botón. Modificar texto. Vamos a colocar aquí actualizar. Actualizar datos. Vamos a decir actualizar tablas dinámicas. Ok. Vamos a ingresar información. Ah, caramba. Esto no puede aplicar al rango seleccionado. Ah, claro. Para activar el formulario tengo que tener tiene que estar una celda activa de la base de datos. Ahora sí, agregamos uno nuevo, 571, identificación de la celda desde, vamos a decirle que viene de la sala 1, la jaula 12, hacia la gestación 1.
fila A, jaula 15 y le damos enter. Bien, le damos aquí X, cerramos. Vamos a ver la gestación 1. Todavía no se han actualizado no se han actualizado las tablas dinámicas. Vamos a quitar el numerito de aquí que está, ya no es necesario. Bien, ingresamos una nueva hembra hacia la gestación 1. Viene de la sala 1. Ok. La sala de maternidad. Entonces, ¿qué va a hacer ese botón? Me va a actualizar. Acá me va a decir 287 animales. Y acá me tiene que decir 3. Me tiene que dar ese número. Actualizamos la tabla dinámica. Verificamos la información. Y aquí está, 3, 287. ¿Verdad? Por último, hay que crear una hoja resumen de inventarios totales. ¿Qué me va a permitir esta hoja? Tener todos los galpones con sus inventarios finales. Por supuesto, me va a dar el número total de hembras de cerdas que tenemos en la granja. Y bueno, creo que con esta información que les he dado hoy, es básico. Se puede mejorar, sí, bastante. Se puede ver desde otra perspectiva también. Por ejemplo, esta tabla dinámica es muy necesario ver las fechas y hacia dónde o de dónde vienen los animales para corroborarlo con lo que tenemos en papel a la hora de una auditoría. Es más sencillo de hacer colocando, por ejemplo, si yo coloco, esto es contar, sí, solamente. Con eso ya yo tengo el numerito de inventario final. Ya con eso tendría el numerito de inventario final, sin necesidad de las tablas dinámicas. Pero esto me va a permitir verificar, ir más allá de lo que tengo ante mis ojos. Bueno, para finalizar, no me queda otra cosa que decirte que muchas gracias. Gracias, y cualquier comentario déjalo ahí abajo. Suscríbete, dale me gusta y hasta otro video. Bye.